Muy buenas tardes, queridos amigos. Empezamos el año 2022. A todos ustedes en su programa Salud para el Buen Vivir. Como siempre, les habla su amigo Alejandro Borde Izquierdo y como siempre interesados en presentarles información importantísima sobre salud pública. Y no solamente los problemas, sino alternativas de solución. Muy bien, este es el primer programa del año 2022 y como siempre tenemos la presencia de nuestro gran amigo y colega doctor José Moya Medina. El doctor José Moya Medina es médico epidemiólogo, doctorado en salud pública y es representante de la Oficina Panamericana de la Salud OPS en La Habana, Cuba. Y el doctor José Moya Medina es peruano, pero está en Cuba. Muy bien, buenas tardes, doctor José Moya. Bienvenidos al programa Salud para el Buen Vivir. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor Borda. Un placer, como siempre, de estar aquí participando en su programa. Placer de saludarte. Bien, hoy día tenemos un programa muy importante y mira, el año pasado también creo tuvimos una entrevista justamente cuando entrábamos en la segunda ola y mira, estamos entrando a una situación también bastante difícil en el Perú. Pero ¿cómo está avanzando esta nueva variante de Omicron? Básicamente en América Latina y luego lo veremos en Perú. Doctor Moya. Sí, esta es una nueva variante de preocupación, así es como se denomina. Esto fue definida por la OMS, por el grupo de expertos que están haciendo un seguimiento a las variantes a nivel global. Este grupo de expertos tomó información de que había una nueva variante que fue identificada primero en Sudáfrica a principios del mes de noviembre del año pasado, el 9 de noviembre concretamente. Entonces se revisó toda la información y después de ver cómo evolucionaba esta nueva variante en Sudáfrica, el grupo de expertos consideró llamarla como una variante de preocupación y se le nombró Omicron, porque ya sabemos que ese es el alfabeto griego que se está usando para poder nominar a las variantes de manera correcta, ¿no? Desde entonces se ha ver el escenario en Sudáfrica, el escenario en países de África también, donde empezó a ser más frecuente esta variante. La variante luego se confirmó en Reino Unido, en países de Europa, y lo que hemos visto en el mes de diciembre y ahora esta primera semana de enero es que ha comenzado a desplazar Omicron a las otras variantes que estaban dominando en Europa, ¿no? Por ejemplo, Delta, ¿no? Ya en Reino Unido casi el 90% de todos los casos es por Omicron. En Sudáfrica ya es el 100%, ya todo lo que se detecta en Sudáfrica es Omicron. En Europa estamos en un 90% en Reino Unido y en países como Italia y Francia y otros más, porque esto es una situación global, es mundial, también está en un 50-70% de predominio de la variante Omicron de todos los casos que se están detectando en estos países, ¿no? Así que son 149 países ya en el mundo que han registrado Omicron. Esto se debe a que todos los países, en mayor o menor medida, tienen esta capacidad de secuenciamiento, que es una de las actividades fundamentales que tiene que tener nuestro Ministerio de Salud. En el caso nuestro es el Instituto Nacional de Salud, que tiene que tiene toda esa capacidad para hacer ese secuenciamiento y para también hacer un monitoreo y poder identificar cómo estamos en la composición de las variantes en nuestros países, ¿no? Con Omicron, y razón por la cual fue denominada una variante de preocupación, es que se empezó a notar un incremento mayor en la transmisión, ¿no? Y ese patrón de transmisión es el mismo que se ha podido ver en Sudáfrica, y también en países de Europa, ¿no? Es un incremento explosivo en la transmisión, o sea, es muy transmisible, hasta 2 o 4 veces más que la variante original, e incluso que la variante Delta, que por su momento consideramos que era la que tenía más transmisión, como así fue. Así que Omicron está comportándose de esta manera con una mayor transmisión de casos. Eso están tratando de identificar a qué se debe esta mayor transmisión. Pues lo que se asume es que
las mutaciones que han originado en la espícula del coronavirus, ¿no? Ya todos tenemos esta imagen del coronavirus. Ha habido una gran mutación en la espícula, que es la parte del coronavirus, de las coronitas, digamos, ¿no? Y que es la parte donde el coronavirus se adhiere a la célula humana. En esa parte ha habido 32 mutaciones distintas. Por eso también ha llamado la atención este cambio tan drástico que ha generado Omicron, que la está convirtiendo en una variante, digamos, nueva, donde el sistema inmunológico previo en las personas que ya se infectaron o en las personas que tienen una pauta completa de vacunación, está generando incluso transmisión en este grupo de personas, ¿no? Así que, por supuesto, en los no vacunados con mayor razón. Entonces, se está observando este incremento importante en la transmisión. Eso yo creo que es un hecho, el nivel del carácter explosivo que tiene la transmisión de Omicron. Por ejemplo, estoy viendo algunas gráficas que viene de Francia, viene de Italia. El pico de Omicron, hasta el momento no sabemos si ya llegó al pico o no, pero está en pleno incremento, y es hasta 2 veces mayor que los picos de las olas anteriores. Okay. Para tratar de identificar la magnitud de lo que está significando, y algunas declaraciones que escuchamos esta mañana es que la mitad de la población europea se va a infectar con Omicron en las próximas semanas, ¿no? Por ese carácter tan fuerte que tiene en la transmisión. Lo que está por verse, y digamos, esa es la parte que todavía nos falta confirmar, pero hasta el momento parece que Omicron es menos grave, es decir, que está llevando a menos población a hospitalizarse, pero eso todavía hay que confirmar esa información. Claro. Eso se está viendo en los países, que efectivamente tiene ese comportamiento, pero hay que ver si en efecto está disminuyendo la hospitalización, si en efecto va a disminuir la necesidad de oxígeno, si va a disminuir el internamiento a las unidades de cuidados intensivos. Por ahí vemos en alguna información, Argentina, en nuestra región, es el país que en estos momentos tiene el mayor incremento cantidad de casos, ¿no? Claro. Mucho más. En Argentina ahora mismo incluso ya están llegando al pico, según las proyecciones también que vemos de algunos institutos que están permanentemente evaluando las proyecciones. Argentina podría estar ya llegando al pico y sus camas UCI, digamos, no están ocupadas. No están, así es. Eso nos tranquiliza de alguna manera, pero yo creo que hay que estar igualmente atentos a ver qué pasa. Lo que sí se ha visto es que sigue siendo efectivas las medidas de prevención, es decir, un uso adecuado de las mascarillas, ventilar los ambientes, evitar espacios cerrados, evitar espacios con mucha población, encuentros, en fin. Y ventilar los ambientes, un uso adecuado de la mascarilla, correcto y de manera permanente, pues son medidas importantes en la prevención, ¿no? Claro, es que igual en Perú, mira, en Perú recién antes de Navidad, se produjo casi los primeros casos y ya estamos entrando a la segunda semana de enero y ya en el Perú también se está reportando más de 10.000 casos por día y también está en un incremento. Y también es verdad, las unidades de cuidados intensivos todavía no están tan llenos en los hospitales, va a depender también de las regiones, están entre un 50-60%. Las hospitalizaciones todavía son bajas, pero eso sí, ha habido un aumento de pacientes ¿no? que están acudiendo a los hospitales y se asemeja mucho como a la gripe, o sea, todavía hay la cefalea, el dolor de garganta y un poco de fiebre, lo que se está presentando en los pacientes. En general, si hablamos de los síntomas, de acuerdo a la primera, segunda y en esta tercera ola, ¿cuáles son los síntomas más importantes, digamos, que se están presentando en estos pacientes por esta variante de Ómicron? Sí, por lo que hemos podido revisar, los síntomas son en general similares de los casos COVID que ya creo que todos conocemos, ¿no? Malestar general, agotamiento, cansancio, y los síntomas se concentran en el aparato respiratorio superior con estornudos, secreción nasal permanente, tos,
la tos es más intensa, por lo que hemos podido revisar de la información. El dolor de garganta también es un dolor más intenso. Y la tos es menos frecuente, la pérdida del gusto, la pérdida del olfato es bastante menos frecuente. De tal manera que también es otra de las áreas de investigación con respecto a Omicron, es que parece que se tiene una preferencia por el tracto respiratorio superior. Pero eso también hay que revisar, eso hace que sea más transmisible, se concentra en el virus en el aparato respiratorio superior, menos, digamos, su progresión hacia el pulmón, pero ojo, estas son observaciones preliminares, porque también están llegando casos de Omicron a cuidados intensivos. Eso no significa que no haya, ¿no? Y van a ocurrir fallecimientos también por Omicron. Así que, por esa misma razón, es que no podemos bajar la guardia. O sea, el mensaje a todas las personas que nos escuchan sigue siendo el mismo con respecto a esta pandemia. No ha concluido la pandemia, no estamos entrando a una fase endémica, entre comillas. La pandemia está en pleno curso y estamos ante una nueva onda expansiva producida por una nueva variante. Nuevas variantes pueden seguir ocurriendo. Por eso, ahora mismo, el día de hoy, 11 de enero, la OMS tiene un comunicado en su sitio web, y claro, hemos recibido todos nosotros esa información, de que están fomentando en los investigadores, en los productores de vacunas, buscar una vacuna que sea capaz de proteger a los distintos variantes que ya se encuentran en estos momentos identificadas, incluso a futuras variantes, ¿no? Cómo buscar una adecuada vacuna que nos permita esa protección deseada, ¿no? Esto ya está de manera oficial, es un grupo de expertos que tiene la OMS, que está trabajando y revisando estos temas, y creo que ya ha habido anuncios también de algunos productores de vacunas que están buscando una vacuna que permita proteger contra las variantes distintas, ¿no?, que están ocurriendo en nuestros países. De tal forma que, bueno, Omicron nos pone nuevamente un escenario complejo. Repito, hay que seguir manteniendo las medidas de prevención. Se van a incrementar los casos en nuestro país. Yo creo que ya el ministro lo ha anunciado de manera correcta, el escenario de una nueva ola de transmisión en nuestro país, que invoca, desde luego, a las personas a completar sus dosis de vacunación. Esto es muy importante. Todavía hay personas que no han completado su esquema de vacunación por razones que sabemos que tienen sus observaciones, pero ojalá puedan entrar en razonamiento que lo que buscamos con la vacuna es primero proteger la salud individual, proteger la salud de esta persona, ¿no? De otra manera, también se está observando que quienes llegan a cuidados intensivos son las personas que no tienen una vacunación completa o que no se han vacunado. Entonces, el mensaje también sigue siendo de ampliar nuestras coberturas de vacunación en la medida que también podamos llegar a estos grupos de personas que están rechazando por el momento la vacuna, injustificadamente, desde luego, pero que es importante buscar a que reflexionen y a que puedan protegerse ellos, ¿no? Porque también se observa que 2 dosis o ya las dosis de refuerzo, como ahora ya es una estrategia común en todos nuestros países, las dosis de refuerzo protegen mejor a las personas de evolucionar a formas graves de la COVID, ¿no? Claro, definitivamente la vacuna es un mejor medio de protección y vemos pues de que aquí en Perú ya hemos llegado casi al 80% de vacunación de la población y estamos más o menos en el 7-8% de tercera dosis. Todavía falta esto de la tercera dosis, pero efectivamente el Perú ya pasó el 80% de vacunación con las 2 dosis. Definitivamente, y frente a esta nueva situación, a esta nueva variante, vemos que todavía, como tú lo has dicho, estamos en el pico y hay que ver si efectivamente la tasa de mortalidad, definitivamente con la vacunación, es verdad, ha bajado la tasa de fallecimientos, ¿no? Si hacemos una comparación con la segunda ola, ¿no? En las etapas de pico, pues habían entre 800, 900 fallecimientos por día en el país. Entonces, sí, efectivamente, la vacuna es una de las mejores
alternativas de protección que se da a la comunidad y aquí en Perú, como en cualquier otro sitio, hay muchas personas, hay mucha gente todavía antivacuna que están propiciando pues de que no se vacune. Y creo que el Ministerio de Salud ha tomado una medida de control efectiva, ¿no? El que no tiene vacuna no puede ir a trabajar, no puede ir al cine, no pueden ir a salir a las diferentes sitios, no puede ir a la playa, etcétera. Entonces, esa medida también ha hecho de que la gente comience a vacunarse y los centros de vacunación están completamente llenos. Doctor Moya, en lo que se refiere digamos, a esta nueva variante, ¿qué dice la OMS? Básicamente, en lo que se refiere ya a los trabajadores, porque recuerde que en la primera ola pues se cerró todas las empresas y nadie fue a trabajar. En la primera ola se decía que el aislamiento era 14 días, en Delta bajaron a 10 días y en esta nueva variante Omicron se dice que debe ser 5 días. ¿Qué dice la OMS en ese sentido? Sí, efectivamente hemos estado revisando que con esta variante Omicron la transmisión es en menos días, entonces el tiempo digamos, de incubación es menor. Entonces, incluso también el CDC lo está recomendando ya, buscar que puedan permanecer 5 días aislados, incluso de 5 a 7 o 10 días. O sea, eso es que Claro, ya. revisarlo con calma, ¿no? No hay un dato exacto, porque va a depender mucho de cuándo empezó el diagnóstico, de la manifestación clínica. A veces los síntomas son leves, entonces, ¿cuándo es tu día 1, tu día 0, no? Entonces, yo creo que requiere mucho una evaluación y un seguimiento de sus médicos en la consulta, digamos, del puesto de salud, de un centro de salud. El acompañamiento es fundamental, ¿no? Pero cierto que con el Omicron se está viendo que no hay necesidad de permanecer 14 días como era inicialmente. Eso seguramente va a reducirse. Pero una posición como tal todavía no he revisado yo de la OPS o OMS. Sí lo he visto de y seguramente van a venir por ahí algunas recomendaciones. El Ministerio de Salud también ya se está discutiendo este tema y probablemente vamos a encontrar una disminución del tiempo de aislamiento, ¿no? Pero luego las personas van a tener que mantenerse con una mascarilla, eso sí, no va a cambiar y esas medidas vamos a tener que tener todavía por mucho tiempo más, ¿no? Pero yo quería decir algo que comentaste, Alejandro, y es que es cierto que tenemos en nuestro país ya un 80% de población objetivo vacunada, y ese es un buen dato, ese es un mérito indiscutible de todos nuestros profesionales de la salud en nuestro país, de las enfermeras y de enfermeros en primer lugar. Quien dirige el programa en el Perú es una enfermera epidemióloga que está haciendo un excelente trabajo. Yo creo que con la complejidad que significa inmunizar a millones de personas en nuestro país y hacerlo en 6 meses, sabemos que eso es un esfuerzo extraordinario, ¿no? Y ese esfuerzo merece reconocimiento al Ministerio de Salud, al equipo que está trabajando a nivel nacional por haber logrado este 80% de cobertura, ¿no? Hay que ver que esas vacunas están previniendo mortalidad en nuestro país. O sea, ¿cuánta gente ya ha protegido, cuánta gente ha logrado que no se mueran por estas estrategias de vacunación, ¿no? Yo creo que eso también hay que mencionarlo. O sea, esos son los objetivos que tiene la vacunación y por eso ojalá las personas que no quieren vacunarse, que reflexionen y que lo hagan, ¿no? Una de las cosas importantes que veía en los datos globales es que a nivel mundial prácticamente en todas las regiones del mundo hay un incremento de casos, como confirmamos, como te comentamos hace un rato, ¿no? Algunos datos que tengo por acá es que en la última semana de enero, comparado a la última semana de diciembre, ha habido un incremento de hasta 71% de casos a nivel mundial. A nivel mundial. A nivel mundial hay países que tienen 3-4 veces más que la semana previa, ¿no? Se batió un récord también la semana pasada, ¿no? 9.500.000 casos
en una semana a nivel global, a nivel mundial, es un récord que todavía no se había visto hasta ahora en la pandemia. Pero con respecto a las defunciones, hay una disminución a nivel global de un 10%. En algunas regiones, en nuestra región, hay una disminución del 18% de las defunciones con respecto a la semana anterior. Todavía es poco tiempo para ver si efectivamente se va a comportar así, pero todo indica que en efecto va a haber una disminución de las defunciones, ¿no? Sin embargo, ¿qué preocupa, Alejandro? Preocupa que en esta ola que vamos a tener, que si vemos cómo se está comportando en otros países con 2, 3 veces picos mayores que los picos anteriores en las olas previas, lo que podamos llegar a tener es una cantidad enorme de casos en nuestro país. Que los hospitales van a colapsar. Es muy difícil hacer el testeo, en que de esa gran cantidad de casos siempre va a haber algún grupo de gente que llegue a un hospital, que necesite la atención hospitalaria, que necesite oxígeno, que necesite una cama UCI y que necesite, obviamente, el tratamiento adecuado, ¿no? Y esto hay que verlo porque ya a nivel global que se está viendo, se están agotando los insumos de diagnóstico, las pruebas PCR, esos insumos necesarios para hacer pruebas de antígenos y pruebas PCR se está agotando. La OPS acaba de lanzar un comunicado solicitando que los ministerios evalúen un uso racional de las pruebas. Probablemente va a llegar un momento en que no va a ser posible testear a todo el mundo porque no van a haber pruebas, porque va a haber alguna dificultad de pruebas y por lo tanto hay que definir casos clínicos y evolución de los casos clínicos, claro, como se hacer en Argentina también, ¿no? En Argentina ya no había capacidad de respuesta de laboratorio o las colas eran muy largas en estos centros para hacer este diagnóstico de laboratorio y entonces hay que ver también alguna conducta para el aislamiento, pero con un cuidado, con un control médico, con un seguimiento médico, que también es importante, ¿no? ¿Qué dices en este aspecto, doctor Moya, en que se refiere justamente a lo que está diciendo? Por ejemplo, si hay ya pacientes con signos y síntomas, la prueba sería de antígeno y más bien aquellas personas que son asintomáticos pero han tenido contacto directo, un PCR o todavía no está tan claro esa situación de laboratorio. Más por la situación de salud pública, ¿no? Como tú dices, va a haber cantidad de pacientes y no va a haber pruebas de laboratorio. Por eso yo creo que ese es un tema que tiene que ser discutido por el grupo de asesores de cada ministerio, ¿no? Okay. Imagínate dar una recomendación porque además va a depender del momento epidémico de cada país. Por ejemplo, para mí Argentina ya está en el pico de esta nueva ola de Omicron. Nosotros en Perú vamos a ver en qué momento proyectamos llegar a ese pico, si es ahora en enero, fin de enero, o si será a principios de febrero. Entonces yo creo que proyectando esas cantidades de infectados, ¿no? De personas que se infectarán, hay que ver también cómo está la red de laboratorios, cómo está la disponibilidad de nuestras pruebas de antígenos o de nuestras pruebas PCR, ¿no? La prueba importante es la PCR, es la prueba bolestal. Claro, la PCR el antígeno ayuda muchísimo, el antígeno muchas veces de una manera muy rápida. Muy rápida. En todo caso, cuando hay alguna manifestación clínica, alguna molestia, la persona tiene que ser muy responsable, ¿no? Tienes que aislarte. Número uno, aislarte, usar tu mascarilla y evitar estar en contacto con otras personas, sobre todo en tu núcleo familiar y en tu núcleo laboral, ¿no? Informar, mire, me siento mal, estoy con estos síntomas, creo que pueden ser síntomas leves, sabemos que hay mucha gente sintomática incluso o con síntomas leves, pero esa decisión es muy importante, ¿no? De inmediato buscar el PCR, eso hay que revisarlo, lo tienen que ver, repito, los expertos en qué momento se puede indicar cuándo es necesario un PCR, cuántos días después, y sobre todo a qué grupo poblacional, ¿no es cierto? Siguen siendo las personas de mayor edad las personas más vulnerables. La vulnerabilidad, ¿no? Lo que más vulnerable. Claro, siguen siendo las personas con algún factor de riesgo los que hay que considerar población prioritaria para poder realizar una prueba de laboratorio y que pueda tener luego el seguimiento que tiene que tener pues toda persona que se sospecha que tenga COVID, ¿no? Eso está clarísimo, yo creo que eso está clarísimo lo que has comentado. Hay una situación bastante importante en el Perú también, doctor Moya. El gobierno ya dijo que la semana que viene
comienza la vacunación en niños de 5 a 11 años. Creo que es una buena medida porque ya en Perú también el gobierno ha manifestado que en marzo empieza las clases presenciales en los niños. ¿Cómo está manejando esta situación o qué recomienda la OPS, ¿no? Frente a, digamos, a la presencialidad de los niños ya en el caso de Perú, que empieza en el mes de marzo? Bueno, de todas maneras, viene la campaña de vacunación. ¿Qué es lo que dice en general y en las experiencias de otros países? Bueno, mire, ahí cada país obviamente tiene que evaluar este tipo de medidas porque va a depender de la cobertura de vacunación que tengan, va a depender de la disponibilidad de vacunas, va a depender del momento epidémico, pandémico en el que se encuentre y desde luego, o sea, tiene que ser una revisión que cada país debe hacer con mucha cautela, ¿no? El hecho que en nuestro país empiecen a vacunar a los niños mayores de 5 años, ya hemos visto que en muchos países esto ya ha empezado. En Cuba, donde yo vivo, se vacunan a los niños mayores de 2 años y la Ah, cobertura mira. está por el 90%, ¿no? Ah, Entonces, mira. Ya, ok, ok, claro. comenzaron. Las clases comenzaron aquí incluso en septiembre, ¿no? Ya cuando Ujú. habían logrado casi un 80 o más de cobertura en la población escolar. Empezaron con los escolares de último grado y fueron bajando y finalmente se abrió el año escolar, ¿no? Repito, esta es una Claro. decisión que es Decisión muy bien de discutida Estado, ¿no? en Ujú. función de estos valores. Y claro, hay que pensar en que nuestros niños necesitan ir a la escuela y si están bien vacunados, pues adelante, tal vez a formas mixtas de presenciales o a distancia en su momento. Y si se van a la escuela, pues ventiladas siempre las escuelas, abiertas las ventanas, las puertas, con la mascarilla. Difícil en los niños, sobre todo en los niños pequeños, pero repito, hay que evaluarse de manera detallada. Cada escenario es distinto, incluso cada escenario dentro de nuestro país, en la sierra, en la Amazonía, en la costa, Definitivamente, claro. puede Ujú. variar, ¿no? Y eso requiere, desde luego, una toma de decisiones con mucha información actualizada para, eh, digamos, definir cuándo se abren las escuelas y qué cuidados hay que tener justo con la apertura escolar, ¿no? ¿Cómo está eso del programa de COVAX que la OMS difundió sobre la vacuna? Se dice de que no ha llegado ni al 5% de países pobres. ¿Qué hay de esa información de Yo COVAX? creo que hay mucha desinformación al respecto, ¿no? COVAX yo creo que sigue siendo una de las decisiones que se tomaron acertadas, fue muy a principios de la pandemia, eso fue en mayo, abril del año pasado, del 2020, del primer año de la pandemia, cuando se creó COVAX y se creó con el objeto de poder ver la posibilidad del desarrollo de vacunas y que estas vacunas puedan ser distribuidas de manera equitativa. Cuando empezó a ver la disponibilidad de las vacunas, no fue así. Lamentablemente, los países con más recursos concentraron la mayor producción de estas vacunas, de las vacunas que ya estaban precalificadas por la misma OMS, y nos vimos como COVAX, digamos, la OPS-OMS hace parte del mecanismo COVAX, con una dificultad de cumplir los contratos en algunos países, ¿no? En la India, donde se suscribía un contrato importante para la vacuna que COVAX distribuía a los países, pues la India empezó a tener una transmisión importante de Delta, una transmisión como nunca antes vista por coronavirus en su país, y claro, el gobierno de la India confiscó, por decirlo de una manera, las vacunas para distribuirlas en su propia población. Entonces hubo un retraso. Lo que ha habido con COVAX ha habido un retraso, que afortunadamente ya ese retraso se ha superado. El año pasado, en nuestra región, en América Latina, fueron cerca de 200 millones más o menos en el mundo, y en la región nuestra fueron como 70 millones de dosis que se distribuyeron a países de la región, de nuestra región. En el mundo eran por ahí 250 millones. Pero lo que se espera ahora en el primer semestre de este año 2022 ya es cumplir con los acuerdos que inicialmente se habían suscrito con COVAX, ¿no? COVAX ha permitido distribuir vacunas a 40 países del mundo, que la única fuente ha sido COVAX.
Ujú. Como países ha tenido la posibilidad de tener contratos gobierno a gobierno o gobierno con distintos laboratorios y también vía COVAX. Ese ha sido el escenario de muchos países de la región, pero no en países más pobres como África, donde dependen muchos de ellos exclusivamente del mecanismo COVAX, ¿no? Así que yo creo que COVAX inició con estos retrasos que ha generado una reacción, pues, digamos, negativa frente a este mecanismo, pero que ya este año está cumpliendo los acuerdos, está cumpliendo los contratos que ha suscrito con los países para poder acceder a las vacunas a través de COVAX, ¿no? Como ya, como para terminar el programa, doctor Moya, claro, el año pasado cuando conversábamos y nos hablabas de la vacunación o de las vacunas que estaban haciendo en Cuba, ¿cómo van? Ah, o sea, ya terminaron, ellos están vacunando con digamos, con las cuatro, tipo de vacunas que están haciendo. ¿Cómo está la vacunación allá en Cuba? No, muy bien, si uno revisa las estadísticas globales, Cuba está ya ahora liderando en nuestra región e incluso en el mundo las coberturas de vacunación, ¿no? Ellos comenzaron aquí en Cuba, comenzaron a vacunar a partir de marzo, abril, más o menos. Las vacunas tuvieron la autorización de uso de emergencia por la autoridad reguladora, que es el SECMED, aquí en Cuba, por ahí julio y agosto. Y hasta la fecha se han vacunado ya con se han aplicado más de 30 millones de dosis, 31 millones de dosis para ser más exacto, en una población total de 11 millones de habitantes, ¿no? La población objetivo es de 2 años en adelante y ya las coberturas de vacunación en esta población están por encima del 90%. Entonces, Claro. las coberturas han sido muy buenas. Hay 3 vacunas en Cuba que tienen ese autorizo de uso de emergencia, es Soberana 2, Soberana Plus y Abdala. Y son 3 vacunas que también se están, por acuerdos bilaterales, se están adquiriendo en Venezuela, Nicaragua, Vietnam. Recientemente en México, la Autoridad Sanitaria de México, COFEPRIS, aprobó a Abdala. Entonces, quiere decir que una agencia reguladora Comenzando, claro. como Ujú. la de México, que es de nivel 4, igual que la de Cuba, digamos, ¿no? Reconoce a estas vacunas en su eficiencia de uso, así que esas son buenas noticias que tienen. Y en la OMS están a la espera de que Cuba pueda enviar toda la información técnica que se requiere para que la OMS, el equipo de precalificación de la OMS, que es un equipo de expertos, también pueda iniciar el proceso de precalificación para que las vacunas cubanas puedan estar incluidas también en la lista de uso de emergencia de la OMS, donde ya hay 9 vacunas, ¿no? Que es bueno, hay mayor disponibilidad de vacunas y ojalá, espero que también las vacunas cubanas puedan ser incluidas en esta lista, que dará pues opciones también de contar con más vacunas para la región y para el mundo. Ah, excelente, sí, efectivamente, este, igual, no, como la vez pasada te comenté, no son tan conocidas las vacunas cubanas, pero ya mira, es un ejemplo que otros países están comenzando ya a tener sus acuerdos bilaterales para, digamos, la compra de esas vacunas. Yo creo que sí, es importantísimo que se tenga mayor cantidad de vacunas para coberturar a la mayor cantidad de población y de esa manera pues tratar de que la pandemia comience a bajar y de repente ya se da por concluido la pandemia, pero para eso todavía no falta muchísimo y esperemos de que los gobiernos hagan pues sus, digamos, sus acuerdos ¿no? Y más aún si es un país de América Latina como Cuba que ya tienen las vacunas y que pueden ser usadas a nivel de los países de América Latina. Muy bien, doctor Bay, doctor Moya, no sé si tienes alguna cosa importante más que decir. No te olvides del saludo a tu promoción 78 que siempre me dicen, dile al doctor Moya que nos dé un saludo especial para la promoción 78. No, por supuesto. Sí, siempre es un saludo cordial a todos nuestros amigos de la promoción 78 de nuestro colegio salesiano, ahí en Ayacucho, donde estudiamos juntos, Alejandro. Así que un saludo para todos nuestros compañeros, queridos compañeros de nuestro colegio.
Y tal vez como mensaje final, Alejandro, te contaría que la OPS, la directora misma de la OPS ha lanzado hace poco una iniciativa para que tener en nuestra región, en América Latina y el Caribe, una mayor capacidad de producir estos medicamentos, ¿no? ¿No? Por esta razón, ahora mismo hay un acuerdo entre Argentina y Brasil para empezar a producir vacunas ARNA mensajero, ¿no? Estas vacunas y la metodología, la técnica de estas vacunas está abriendo posibilidades para contar con este tipo de vacunas, incluso para otras enfermedades, ¿no? Por esa razón, hay esfuerzos en nuestra región para poder tener esta mayor capacidad de producir medicamentos, insumos, equipos reactivos, porque dependemos mucho como región, me refiero a América Latina y el Caribe, de estos insumos tan vitales para la atención de emergencias en salud pública que nos llegan de otras partes del mundo y que en una situación de pandemia eran prácticamente imposibles de conseguir, ¿no? Y en ese escenario tenemos que trabajar. Entonces, una lección aprendida importante es esa, que nuestros países tengan una mayor capacidad de poder producir estos materiales, medicamentos, repito, vacunas, en nuestra propia región, ¿no? Cuba creo que es un ejemplo que hay que considerar. Aquí hubo 5 candidatos, hay 5 candidatos de vacuna, 3 de los cuales ya están aprobados, con los cuales se ha vacunado a toda la población cubana. Los casos cayeron drásticamente en Cuba, pero estamos viendo Omicron, que plantea un nuevo escenario de transmisión para Cuba y para todos los países del mundo, a pesar de las buenas coberturas de vacunación, ¿no? Pero sabemos que esa vacunación va a proteger de formas graves y por eso también insistir a las personas que no se han vacunado, que lo hagan, que es por su propia salud hacerlo. Así que ese sería el último mensaje y repito mi agradecimiento por esta entrevista, Alejandro. Gracias al doctor José Moya Medina. Él es médico epidemiólogo con su doctorado en salud pública y es representante de la OPS en La Habana, Cuba. Y lo más importante, que es compatriota nuestro, es peruano y está representando justamente al Perú en un organismo más importante como es la OPS. Muchísimas gracias, doctor Moya, y bueno, de repente la próxima, no sé si nos apoyas y ayudas con algunos otros ponentes, porque aquí en Perú, bueno, por la situación ya de la pandemia, por esta nueva variante, se quería la unificación en el sistema de salud, la unificación entre el Ministerio de Salud y el Seguro Social. Así que ha quedado eso pendiente y yo creo que es importantísimo comenzar a hacer análisis de esas propuestas y ver las cosas más importantes que necesita el país para poder tener un sistema de salud no fuerte, importante para la población peruana. Ahí queremos que nos apoyes. Con todo gusto. Ahí siempre hay personas que pueden aportar en estos temas. Ok, muy bien, gracias, doctor Moya. Nos estamos viendo entonces la próxima semana con otro punto importante que vamos a tratar en el programa. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Hola, ahora puedes reservar una cita en Clínica Santa Beatriz a través de los siguientes medios. Puedes llamarnos al 4800-535 o al 999-802-956. También puedes dejarnos un mensaje en Facebook e Instagram. Encuéntranos como Clínica Santa Beatriz Perú. Nos ubicamos en Jirón Ramón Dagnino 227 Jesús María Lima. Escríbenos y reserva tu cita con los mejores especialistas. Come a diario 5 porciones de frutas y verduras en su estado natural. En caso de existir molestias, consumirlas peladas, cortadas, sancochadas o en forma de puré. Elige el consumo de menestras, frutos secos, cereales y semillas integrales por su alto contenido de fibra, vitaminas y minerales. Consume alimentos de origen animal de tu región, como cuy,
pescados, huevos y carne de aves. Toma 8 vasos de agua segura al día para mantenerte hidratado. También puedes consumir infusiones, jugos naturales sin azúcar o caldos. Evita el consumo de productos procesados perjudiciales para la recuperación de los pacientes con la COVID-19. Recuerda, si no tienes apetito, intenta comer en pequeñas cantidades, entre 4 a 6 veces al día.